Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 5, donde dice: en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Comienza diciendo este versículo, en azotes. Vemos aquí que esta palabra de azotes es un término que se usa para referirse a los golpes y también las heridas, incluso podría usarse para lapidaciones, ya que el término aparece en el Evangelio de Lucas, al referirse al hombre que cayó en manos de ladrones y que fue brutalmente golpeado hasta dejarlo como muerto. Lucas capítulo 10 versículo 30 dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. De Pablo se relata que en varias ocasiones él también fue azotado, como por ejemplo en Hechos de los Apóstoles capítulo 16 a partir del versículo 23. Y más adelante hará notar que se había sometido también 3 veces a ser azotado por los romanos y otras 5 por los judíos, como señala el capítulo 11 los versículos 24 y 25. Continúa diciendo este versículo, en cárceles. El segundo elemento de la primera triada del versículo hace referencia a cárceles, es decir, a tiempo en que estuvo él preso. Pero note que no es posible determinar cuántas veces estuvo preso, porque en Hechos se hace mención a prisiones en Filipe, Jerusalén, Cesarea y Roma. Sin embargo, afirma que lo que fue en varias ocasiones, como dice el capítulo 11 y versículo 23, en momentos la situación de prisionero debió de haber sido grave, incluso con incomodidades y también con torturas, como fue, por ejemplo, como cuando fue puesto en el lugar más seguro del interior de la prisión, con los pies en el cepo, habiendo sido previamente golpeado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 16 en adelante. Según Clemente de Roma, Pablo estuvo encarcelado unas 7 veces. Sin duda, todas estas situaciones debieron de haber sido verdaderamente difíciles para él. Sigue diciendo este versículo, en tumultos. Note cómo aquí añade la experiencia de los tumultos, ya que la palabra hace referencia a tumultos y desórdenes. Una acesión de esta palabra tiene literalmente que ver con desplazamientos precipitados, de modo que el apóstol se veía obligado continuamente a ir de un lugar a otro, sin apenas tener dónde estar un tiempo fijo. Por eso, en la primera epístola dice que no tenemos morada fija. Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 11. Pero lo que destaca aquí es que estuvo sujeto a los graves peligros de las multitudes enloquecidas que procuraban su muerte. Y note que así ocurrió en Antioquía de Pisidia, Hechos de los Apóstoles capítulo 30 versículo 50. También en Icono y Litra, Hechos de los Apóstoles capítulo 14 versículo 19. Y también en Filipos, como señala este mismo versículo 19, y también en Tesalónica, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, los versículos 1 al 9. También en Corinto, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 12 en adelante. En Éfeso, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 23 en adelante. Y también en Jerusalén, Hechos de los Apóstoles, capítulo 21 y versículo 22. Y a medida que avanza en su testimonio se aprecian las grandes dificultades que tuvo en el ejercicio de su ministerio. Continúa diciendo este versículo, en trabajos.
Otras tres dificultades note que siguen a las anteriores sin solución de continuidad, ya que la primera de ellas se refiere a trabajos arduos, no solo cansinos, sino agobiantes. Y esto le llevó a trabajar incluso con sus propias manos, mientras predicaba y también enseñaba, para poder así sustentarse él y los que le acompañaban, ayudándole en el ministerio. De manera que en ocasiones trabajaba haciendo tiendas o incluso pudiera también entenderse como tejiendo la misma tela de ellas, generalmente de pelo de cabra, como así señala Hechos de los Apóstoles capítulo 18 versículo 3. Sigue diciendo este versículo, en desvelos. Aquí hace notar también sus muchas noches sin dormir, por las preocupaciones que la obra hacía gravitar sobre él. Por otro lado, el término desvelo hace notar esta situación, ya que los desvelos se producían también para poder amonestar con lágrimas de día y de noche a los hermanos, como ocurrió, por ejemplo, en Éfeso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 31, dice: Por tanto, velad, acordaos, que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. También he de notar que su testimonio personal en esta área le llevó a afirmar que él trabajaba más que el resto de los apóstoles. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10, nos dice: Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En resumen, de su forma de vida lleva necesariamente a entender lo que suponía para él estos desvelos, el viajar continuamente, exhortar a todos, orar, trabajar y predicar. Estas eran las inquietudes de la obra, como señala el capítulo 11 y versículo 28. Pero téngase en cuenta que muchos dejaban de tener en cuenta esto, no teniendo escrúpulo alguno para denostarle y murmurar de él. Sigue diciendo este versículo, en ayunos. Es completamente normal el encontrar en los comentarios de este versículo el tratamiento de esta palabra como carencia de alimentos, pero la evidencia es que nunca aparece el término para referirse a una falta voluntaria de comer, ya que generalmente se utiliza para expresar la idea de una decisión de dejar de comer, especialmente vinculada con los momentos críticos de la vida y en el ministerio para dedicar un tiempo intenso a la oración. Las horas de oración que dedicaba al interceder por creyentes e iglesias debieron de haberle exigido en muchas ocasiones limitar el tiempo de sus actividades lícitas, entre ellas la de las comidas para dedicarla a la oración. Note que el apóstol había aprendido a mantener su cuerpo en servidumbre. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 25 al 27 dice: Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Note que esto no excluye que el apóstol había pasado hambre, literalmente hablando, cuando él dice que sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo,
en amor sincero. Comienza diciendo este versículo en pureza. De la situación de aflicción a la positiva de las virtudes, ya que Pablo presenta ahora en marcado contraste 9 gracias frente a las 9 circunstancias adversas, y aparecen en los 2 versículos, este y el siguiente, agrupadas también de 3 en 3. La primera de ellas es la pureza, que es un aspas legómena, solo en este lugar en el Nuevo Testamento, aunque el adjetivo aparece también en otras formas 8 veces. Filipenses capítulo 4 versículo 8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En sentido de limpieza honesta de la vida y sinceridad de intenciones, comprende la rectitud moral, cuando dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. Y también la sinceridad de móviles y propósitos, cuando dice: y esto también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. 2 Timoteo, capítulo 3 y versículo 10. Continúa diciendo: en ciencia. Se refiere en segundo lugar al conocimiento. En algunas versiones se traduce como por ciencia, pero más bien tiene que ver con el conocimiento del Evangelio y la aplicación de sus principios, ya que no tiene que ver con el conocimiento propio de la intelectualidad, que por otro lado, en muchos casos, envanece. 1 Corintios capítulo 8 versículo 1 dice: en cuanto a los sacrificios a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento al que ya se refirió antes, al conocimiento que ilumina los corazones en la faz de Jesucristo, como señala esta segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 6. El verdadero conocimiento es el que tiene que ver con Dios, y especialmente en el apóstol, el misterio de Cristo, cuando dice que, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Efesios capítulo 3 versículo 4. Un conocimiento que no procede de instrucciones o enseñanza de hombres, sino de Dios mismo. Gálatas capítulo 1 y los versículos 11 y 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto era lo que el apóstol enseñaba, a lo que llamaba él mi doctrina. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 10. El conocimiento de Pablo es lo opuesto a la ignorancia voluntaria de las Escrituras por parte de algunos creyentes. Sigue diciendo este versículo: en longanimidad. Añade la virtud aquí y el resultado es de un corazón ancho, o si se prefiere, de un ánimo largo, ya que es la capacidad para soportar los desórdenes e injurias que se reciben de los hombres. Y asimismo permite ser tolerante con los errores de los hermanos e incluso con el trato incorrecto que puedan manifestar. Es una manera de autocontrol que permite en no tomar acciones contra quien ha causado una ofensa. También es una virtud divina que se puede manifestar por la acción del Espíritu de Dios en el creyente, que produce el carácter del Señor, ya que a Dios se le califica de lento para la ira. Éxodo capítulo 34 versículo 6. Una de las manifestaciones del amor es la paciencia. 1 Corintios capítulo 13 versículo 4.
Esta virtud es una de las manifestaciones también del Espíritu, cuando dice en Gálatas capítulo 5 y versículos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Continúa diciendo este versículo, en bondad. Está también aquí mencionando la bondad o benignidad, ya que se trata de un espíritu amable y también generoso. Y esto impulsa al creyente a buscar el bien ajeno, mucho más que el propio. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. No solo busca el bien, sino que lo hace con gracia y simpatía, y además sintoniza y reproduce el carácter divino, puesto que está en participación de la naturaleza de Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. La disposición para hacer bien no solo se manifiesta con los buenos, sino también con los malos. Y así nos enseña el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 35, cuando el Señor dice, amad pues a vuestros enemigos y hacer bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Debiera formar parte expresiva de la naturaleza cristiana, haciéndose visible a todos los hombres sin excepción. Sigue diciendo este versículo, en el Espíritu Santo. Note que es un tanto sorprendente la expresión en el Espíritu Santo, ya que en medio de la referencia a virtudes cristianas, introduce esta referencia al Espíritu Santo, sin ningún complemento. Especialmente de sector crítico humanista, se pretende por otro lado que Pablo no habla aquí del Espíritu Santo, tercera persona de la deidad, sino de un espíritu de santidad que debiera ser propio del creyente y que sin duda lo era de Pablo. Sin embargo, el título conjunto, como ocurre aquí, Espíritu Santo, solo se usa en el Nuevo Testamento y lo hace para referirse a la tercera persona divina, por lo que no hay razón alguna para identificarlo de otra forma en este versículo. El apóstol está haciendo una referencia a quien produce en él todas las virtudes que acaba de mencionar, como si dijese, esto proviene del Espíritu que mora en mí. Y el apóstol cita al Espíritu Santo porque reconoce que toda la obra de su ministerio, las virtudes que adornan su vida, la paciencia y perseverancia en ella, a pesar de los sufrimientos que experimenta, son el resultado de la acción del Espíritu Santo en él. Sigue diciendo este versículo, en amor sincero. Aquí cierra el repaso de virtudes en el versículo mencionado el amor sincero. Note que es un amor sin hipocresía, sin segundas intenciones. No es tanto la bondad para con todo, sino el amor de Dios que, derramado en el corazón del cristiano. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5 y versículo 5. Por tanto, aquí permite una armoniosa relación de afecto entre los creyentes y también en relación con Dios. Este amor debe de caracterizar la vida cristiana, ya que el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Romanos capítulo 12, versículo 9. Ya que sin ese amor el cristiano deja de ser útil en el ministerio. La primera carta a los Corintios capítulo 3 y los versículos 1 al 3 nos dice,
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que restiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y voy concluyendo con esto. Pablo describe aquí los recursos de los que se apropió para triunfar sobre la adversidad. Si él honestamente enumeraba sus pruebas, también honestamente podía enumerar los frutos del Espíritu de Dios y el poder del Señor en su vida. Amigo y amiga oyente, déjame que te haga una pregunta y es la siguiente. ¿Es operativo el poder de Dios en tu vida? Tal vez no hayas sido hasta ahora tú honesto o honesta con Dios, incluso ni contigo mismo o contigo misma, ni tampoco con tu familia y con tus amigos, ya que ha demostrado una cosa que en realidad no siente y no eres. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, si aún no entregates tu corazón a Jesucristo, ahora puedes hacerlo, creyendo por la fe y con toda honestidad en la obra de Jesucristo, que dio su vida para aquel que no es honesto, que a partir de recibirle en su corazón como su Salvador, así puede hacerlo. Y el Señor dio su vida en la cruz del Calvario y lo hizo precisamente para poder reconciliarte con Dios y que de esta manera puedas recibir la salvación y vida eterna que Él solamente otorga a aquellos que vienen a Él creyendo por la fe y en arrepentimiento. Ora conmigo y repite esta oración si nunca antes la has hecho y di: Señor Jesús, aunque he tratado de demostrar que soy una persona creyente, la verdad es que el poder operativo de Dios no está en mi vida, y no lo está porque no soy sincero conmigo mismo, ni también contigo. Por ello ahora yo te pido perdón por todos mis pecados y todos mis delitos, y vengo a ti en arrepentimiento, recibiéndote en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.